Bienvenidos al Pulso Semanal de Mercado, un espacio dirigido por el equipo de estudios económicos y de mercado de Aval Asset Management, donde analizamos lo más relevante que ocurrió en la última semana a nivel internacional y local, y los datos clave que marcarán la semana que comienza. La semana estuvo marcada por la interacción entre geopolítica, petróleo y expectativas de tasas de interés. El principal foco siguió siendo Medio Oriente, donde las noticias sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán alternaron episodios de optimismo y cautela en los mercados. Como resultado, el Brent llegó a superar los $109 por barril durante la semana antes de corregir hasta niveles inferiores a los $100, reflejando la elevada sensibilidad de los mercados frente a cualquier señal sobre el conflicto. A medida que aumentaron las expectativas de una desescalada del conflicto, el apetito por riesgo mejoró significativamente. El índice global MSCI ACWI alcanzó máximos históricos y el dólar se debilitó frente a varias monedas desarrolladas. Sin embargo, la volatilidad continuó elevada ante nuevos episodios de tensión militar y la incertidumbre sobre la evolución de las negociaciones en Medio Oriente. En paralelo, los inversionistas siguieron ajustando sus expectativas sobre la Reserva Federal. Las minutas mantuvieron un tono restrictivo y algunos participantes del mercado comenzaron incluso a descontar un inicio de ciclo alcista de tasas hacia 2027, reflejando la preocupación por una inflación más persistente de lo esperado. En Colombia, los activos financieros continuaron mostrando un comportamiento favorable. El peso colombiano se fortaleció hasta niveles cercanos a 3.630 pesos por dólar y acumuló valorizaciones importantes frente a la moneda estadounidense, apoyado tanto por factores externos como por una mejora en la percepción de riesgo local. En el frente político, la principal noticia de la semana fue el resultado de la primera vuelta presidencial. Con el avance del preconteo, Abelardo Eraspilla obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,7% del total, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9,7 millones de votos, correspondientes al 40,9%. Más atrás se ubicó Paloma Valencia con 1,6 millones de votos y una participación cercana al 6,9%. El resultado confirmó un escenario que venía siendo anticipado por algunas de las encuestas conocidas y Polymarket durante las últimas semanas. Hacia adelante, la atención se concentrará en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, que seguirá siendo uno de los principales determinantes para el comportamiento de los mercados locales durante las próximas semanas. En renta fija, los TES registraron una de sus mejores semanas del año. Algunas referencias observaron valorizaciones superiores a 50 puntos básicos y la curva continuó recuperándose luego de las fuertes desvalorizaciones observadas durante abril y mayo. Los inversionistas locales mantuvieron una fuerte demanda por deuda pública, mientras Hacienda logró colocar 11,8 billones de pesos en la denominada mega subasta de TES. En materia fiscal, el mercado continuó evaluando el fuerte incremento de la deuda interna. En apenas 5 meses, el gobierno aumentó la oferta de TES en más de 60 billones de pesos, un máximo histórico, y ya utilizando cerca del 66% del cupo de emisión previsto para todo 2026. Al mismo tiempo, el recaudo tributario acumuló un faltante de 2,7 billones de pesos frente a las metas oficiales. Sin embargo, el aumento reciente de los precios del petróleo podría convertirse en un alivio para las finanzas públicas. Según estimaciones, este choque podría generar ingresos adicionales para la nación cercanos a 21 billones de pesos hacia 2027, equivalentes aproximadamente a una reforma tributaria. Finalmente, en actividad económica, la producción manufacturera sorprendió positivamente con un crecimiento del 3,9% anual en marzo, más del doble de lo esperado por el mercado. No obstante, desde el equipo, destacamos que la recuperación sigue estando concentrada en algunos sectores específicos, por lo que se mantiene una visión cautelosa sobre el crecimiento estructural de la economía. Desde el equipo, el mensaje principal continúa siendo constructivo para la renta fija local. Las recientes desvalorizaciones dejaron niveles históricamente atractivos en TES, tasa fija y TES VR. Actualmente existen referencias negociándose con tasas cercanas al 14% e incluso superiores al 15%, niveles que ofrecen tasas reales excepcionalmente altas y oportunidades relevantes de valorización hacia la segunda mitad del año. La visión continúa favoreciendo los tramos medios de la curva de TES, tasa fija y las referencias indexadas al VR. En deuda corporativa seguimos identificando valor en títulos indexados al IPC de corto plazo. La rentabilidad esperada para horizontes superiores a 90 días se ubica entre 13,4% y 13,5% efectivo anual, superando alternativas comparables en TES VR. Por esta razón, la estrategia recomendada mantiene una sobreponderación en instrumentos indexados al IPC, seguida por IBR y posteriormente tasa fija. En renta variable, los resultados corporativos mostraron señales mixtas. Destacaron positivamente Grupo Sura y Terpel gracias a la fortaleza de sus resultados operativos, mientras que el Grupo Argos,
GEB y Nubank enfrentaron desafíos asociados a energía, efectos cambiarios y calidad de cartera. De cara a esta semana, el lunes se publicarán datos de PMI manufactureros en Estados Unidos, Eurozona, Alemania y Reino Unido. En Estados Unidos el dato anterior fue de 52,7 puntos, mientras que en la Eurozona se espera estabilidad alrededor de 51,4 puntos. Además, se conocerá la tasa de desempleo en Eurozona. El martes, la atención estará en las vacantes laborales JOLTS en Estados Unidos, cuyo último registro fue de 6,87 millones de puestos. Además, se conocerá la inflación en la Eurozona y el PMI de servicios en Japón. El miércoles se publicará el empleo ADP en Estados Unidos, luego de una creación de 109.000 puestos el mes anterior. También se conocerá los PMI de servicios en Estados Unidos, Eurozona, Alemania, Reino Unido y Brasil, indicadores clave para evaluar la fortaleza del sector servicios global. El jueves, el mercado seguirá de cerca las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, mientras Brasil permanecerá cerrado por festividad. Finalmente, el viernes será el día más relevante de la semana. En Colombia se publicará la inflación de mayo, para el cual el mercado espera un aumento de hasta 5,91% desde el 5,68% anterior. En Estados Unidos se conocerán nóminas no agrícolas, que previamente mostraron una creación de 115.000 empleos, así como la tasa de desempleo actualmente en 4,3%. Adicionalmente, la Eurozona publicará el crecimiento del PIB del primer trimestre, esperado en 1,2% anual. Bueno, esto fue el Pulso Semanal de Mercado. Continuaremos atentos a lo que suceda en el mercado en esta semana a nivel nacional e internacional y los datos clave que muevan la economía en la siguiente semana.